¿Qué onda, bandita? ¿Cómo estamos? Buenas tardes nuevamente. Un día más acá en Fuera de Combate con un invitado muy especial, el profesor Marco Mercury, que nos ya está acompañando en varios eventos, en varias situaciones acá en la canchita, aquí en Disauro Camp, en nuestros aniversarios. Son un compañero ya de trabajo, de esfuerzos. Y bueno, profe, bienvenido nuevamente. Luca, muchas ¿Cómo gracias estás? por la invitación. Un Siempre un gustazo. placer estar contigo. Sí, Un placer verdad. visitarnos en su casa. Sabes que siempre estamos para apoyar todo lo que sea para crecer las artes marciales. Estamos como colegas trabajando juntos. Eso es todo, profe. Pues una vez más acá, estamos nuevamente fuera de combate. Este día vamos a entrevistar al profesor Marco Mercury. Y bueno, profe, lo primero que queríamos saber es qué es de ti, qué es de ti en Playa del Carmen, qué estás haciendo por acá, cuáles son sus inicios en las artes marciales, por qué artes marciales. Felizmente te puedo decir que hoy me estoy dedicando 100% a las artes marciales, dando clases de jiu-jitsu brasileño, manejando la academia con otras actividades y organizando eventos deportivos como nos has acompañado más de una vez en New Combat. Chidote, ¿eh? No se lo pierdan, los Ríos Jumbas están chidotes. Se viene otro. Ah, huevo. Así que sigo trabajando con Lotus Club ya hace más de 10 años, que soy parte del equipo de Lotus Jiu-Jitsu, representándonos a nivel internacional. Y estamos creciendo como equipo, la verdad que a muy buen paso aquí en Playa del Carmen. Hace unos 2 años que me estoy dedicando de lleno a las artes marciales aquí en México. Y ya tenemos un equipo bien armado de competidores, un buen equipo de aspirantes recreativos. Y va creciendo el número, vamos difundiendo el Jiu-Jitsu. Qué bueno, profe. La verdad es que, pues aquí en Playita del Carmen, el Jiu-Jitsu como tal, no hay muchas academias. La verdad, hay academias de Jiu-Jitsu, poquitas. Y lo que platicábamos hace un ratito, nosotros fuera de cámaras, platicábamos sobre la competencia, ¿no? Lo importante de que haya competencia, cómo hay una evolución a través de la competencia. Obviamente la competencia sana, ¿no? No esas cosas de andar peleando como callejeros. Ya pasaron esas épocas en Río de Janeiro, hace como 30 años, cuando surgió el MMA. Ahora ya se deportivizó el asunto, no lo tomamos personal y yo creo que sí es muy importante que haya competencias porque le das un objetivo a los aspirantes, a los Claro. practicantes. Dan un porqué y un espacio para mostrar lo que hacen. Entonces, a veces entrenar solo por entrenar, pues se ve un poco vacío, no tiene un camino y no le ves el porqué a los detalles. Es muy fácil hacer una técnica cuando el compañero te deja o cuando sabes que el compañero no va a poner resistencia, pero si te subes a la jaula o al tatami con un tipo que realmente viene a ganar, ahí es donde cada detalle vale y se aprende de Es eso. impresionante cómo los alumnos de repente, no, pues 5 o 6 luchas en el tatami, ¿no? Hasta 10 luchas de entrenamiento, y de repente van y hacen una competencia en la primera pelea, ya, en la primera lucha ya están fuera, ¿no? Ya, completamente cansados. Y ahí descubren que es otro mundo, que es totalmente otro mundo y ahí ven para qué entrenamos. Y a Claro. mí me encanta ver esto en mis alumnos cuando compiten por primera vez, Ajá. porque el lunes después de esa competencia son otros, son Claro, otros. Y eso es lo que más disfruto como profesor, ver cómo crecen los alumnos, tanto de forma deportiva como personalmente. claro, resiliencia. Sí, la resiliencia del tatami. Es que realmente te da un chingo de esa parte, ¿no? Cómo aprendes a mantenerte, no aguantar. Una cosa es aguantar y otra mantenerte, ¿no? Mantenerte firme. Cuando sientes que la llave está entrando y tienes que ser inteligente y decir, bueno, se va a romper o realmente todavía aguanto, todavía puedo salir de aquí. Pero estos son instantes, son milésimas de segundo que tienes que decidir si tapeo o se rompe o sé que todavía puedo salir y hago la técnica, ¿no? Pero si no estás acostumbrado, la desesperación te gana. Claro, y si bien la línea es muy delgada, ahí tenemos dos lecciones muy importantes que sacamos del tatami, o al menos del jiu-jitsu lo remarco mucho. Se dice que el jiu-jitsu es el arte marcial que mata el ego, Ok, porque como dijiste, la línea es muy delgada cuando se estira el brazo y sé que puedo defender o tengo que tapear. Entonces, te enseña a aceptar una derrota, rendirte, volver a empezar, vencer al ego, porque quien no vence al ego, quien se dice, no, hasta el final se rompe y ya no vuelve. El tatami lo saca solito. claro. Por otro lado, quien acepta el ego, quien vence el ego y acepta la derrota, va a necesitar resiliencia para continuar y superar esta derrota, volverse a parar. En el tatami, como en la vida, nos caemos, nos tenemos que volver a levantar, nos sacudimos y seguimos caminando hacia adelante. Claro. El tatami no te pide nada más que dar continuidad, resiliencia. Quien venga a entrenar va a avanzar. El que falte, se queda. Eso Claro. creo que esa es una lección de vida que se tienen que llevar todos los artistas marciales. Yo veo mucho en ti, profe, que a pesar de que convives chido con la banda, todo, siempre eres un maestro. O sea, siempre te voy enseñando. Con tus alumnos, aquí ahorita platicando con nosotros, siempre tienes un buen comentario. Eso está chingón, la neta. Pocos profesores mantienen ese ritmo. O sea, de repente ves a profesores que fuera de tatami ya son la peda, el desmadre. Dices, oye,
o sea, está chido, yo no me espanto de nada, pero sí creo que hay que tener un cierto estatus como profesor, ¿no? O sea, hasta para tomar, creo que pues, con ciertas personas, no porque seas hipócrita, sino saber, Y mantener una línea, ¿no? Separar a los alumnos de amigos y poder seguir dando el ejemplo. Yo creo que eso lo saqué desde que era un competidor y siempre me tomé el jiu-jitsu como un estilo de vida. claro, Y como estilo de vida lo vivo como el momento que me toca. Cuando era un competidor, tú sabes que yo dormía en tatami, vivía en Brasil y me despertaba para cuando conectaba las neuronas ya estaba entrenando y hacía 4 o 5 turnos hasta que se me ganaba el sueño y había que dormir. Me dedicaba a eso y era mi vida. Y ahora que soy profesor también lo hago como un estilo de vida no solo para dar el ejemplo, que me parece muy importante darle el ejemplo a los alumnos, claro. sino para poder mantenerme haciendo esto. Porque como un profesor que se avienta al tatami, lucho con mis alumnos, lucho en otras academias, pues tengo que mantenerme también física y Claro, mentalmente. sí, sí, sí. Si anduviese en desmadre o siendo lo que digo que no hay que hacer, pues no voy a poder cumplir con ello. Lo digo porque sé que así funciona. Claro, Lo que digo es lo hago. te digo, y la verdad yo no me espanto de nada, ¿no? Pero sí, a mí me encanta esa parte como profesor, marcar una diferencia, porque justo se supone que vas creciendo, vas evolucionando, y pues ya no eres un alumno más, ¿no? Yo a mis alumnos, los chiquitos, los nenitos, siempre les digo, a ver, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exacto, y a los grandes les digo lo mismo, ¿no? O sea, ustedes ya no son un ser humano normal, aunque se escuche mal, ya tienes superpoderes, ya puedes leer a una persona cuando quiera dar un golpe, ya sabes dormirla, noquearla, golpearla, controlarla. Entonces sí tienes que tener un montón de cuidado, ¿no? En cómo controlas tu ser. Si de repente te deschavetas, te descontrolas, alcoholizado y con todo lo que sabes, hasta te metes en líos grandes, Grandes, ¿no? sí, Entonces, sí, que no se vuelven. hay que ir por despacito. Oye, profe, y antes de dedicarte a solo artes marciales, ¿qué nos platicas de ti? Yo estudié educación física en Argentina, soy Órale. profesor de educación física. Wao. En la carrera descubrí que no me gusta la educación física, o sea que no me gusta la enseñanza en escuelas, en el ámbito privado, Ok, en el ok. ámbito formal. A mí me gusta dar clases de artes marciales y lo supe en realidad desde el segundo año de la carrera. Ok. Pero decidí continuar porque necesitaba habilidades o conocimientos de allí como biomecánicos, de pedagogía, didáctica. Yo toda mi carrera de estudio y de competencia fue enfocada a ser profesor algún día. Desde Ok. que tengo memoria, a los 5 años, cuando hacía taekwondo en su momento, yo quería ser maestro de taekwondo. Cuando hice kung fu, Ok. quería ser tipo de kung fu. Cuando hacía karate, quería ser profe de karate. Desde niño, mi papá siempre me metió en artes marciales Wao. y siempre supe que quería ser profesor de artes marciales. Ok, ok. Y aunque no me gusta el modelo, el modelo educativo del sistema público, del sistema educativo normal, sí sabía que eran herramientas que iba a necesitar para ser un buen profesor. Así como cuando viajé a Brasil para competir, yo sabía que mi objetivo no era ser un profesional y firmar un contrato con Adidas y vivir de los torneos, Ok. sino que quería ganar experiencia para ser el mejor profesor que pueda a la hora que haga lo que estoy haciendo ahora. Ok. Si un chico me viene y me dice, profe, yo quiero ser campeón mundial, bueno, pues yo sé a qué te vas a enfrentar. Ya luché un par de mundiales y puedo hablar desde la teoría y desde la práctica para ayudar a mis alumnos. Claro, eso es bien importante. Yo no creo, no sé tú, a ver, ¿tú qué piensas de esto? Yo no creo que el no haber competido o no haber peleado eh, te haga que seas mal profesor o que no sepas lo que acabas de decir. O sea, es como decir, no, pues el tanatólogo no puede ser tanatólogo porque no ha fallecido, o el ginecólogo no puede ser hombre porque no tiene órgano reproductor femenino, ¿no? Pero creo que sí te da una gran ventaja de haber estado en la competencia, en la jaula, en el ring, en el tatami, ¿no? Porque, o sea, justo lo que tú dices, desde la experiencia propia, empirismo más teoría, creo que puedes evolucionar mejor. Si bien coincido con esto, creo que la teoría debe ser la base, una base de conocimientos teóricos para poder explicar y enseñar, pero la práctica te da empatía, te permite Claro, entender qué está viviendo el alumno, porque podemos leer libros de psicología, ir a cursos, tener charlas, pero si nunca competiste no vas a entender realmente los nervios que está sintiendo el alumno, la presión que se autoimpone, la presión de los padres, la tristeza que puede tener al perder. Entonces yo creo que esa empatía es la que hace una gran diferencia también para entenderlos y para exigirles, claro, porque también sabemos que, bueno, quieres ir a un mundial, pues yo sé a lo que te vas a enfrentar y te voy a exigir porque te estoy cuidando, claro. porque sé que ahí van a ser madrazos en serio y no te puedo mandar verde. Oye, y por ahí dicen, no, el jiu-jitsu, el arte suave. Este,
no hay golpes. Han dicho eso los que no han luchado, yo creo, ¿no? Que Arte antes, de suave. repente ahí el codito se te clava en el cachete, el hombro en la barbilla, el antebrazo en la cara, ¿no? O tú cómo ves. Sí, esos son detalles, mañas de competencia que hay que implementarlas. Incluso en el gimnasio, en la clase, yo les enseño, miren, esta es la variante amistosa. Cuando estén luchando en clase, así, pero en competencia ya van con el codo, ¿no? Exacto, sí. Que hay que saber disociar el arte suave o el competitivo. Claro. Sí, claro que el arte suave, Jiu-Jitsu no sabe lo que están hablando, ¿no? Ajá. El arte suave, ¿para quién? Sí, para el que mira de afuera. Para que viene de afuera. Sí, ¿no? De repente, es que Jiu-Jitsu no me están arrestando, ¿no? No sabe lo que está pasando ahí. La verdad es que es un arte marcial que me gusta mucho. Pero entonces hiciste karate. Hice karate, hice kung fu, hice taekwondo, hice MMA. Órale. Y en MMA fue donde empecé con jiu-jitsu brasileño y ya me enamoré de él. De hecho, empecé con MMA, tuve una pelea de MMA, quería continuar peleando MMA y lo que dije fue, me voy a especializar en jiu-jitsu, pero para seguir MMA. Ok. Y en ese camino de especializarme en jiu-jitsu me perdí para siempre en el tatami. Ya, no fuiste, te enamoraste. Me enamoré y ya no volví. Sí, cara. Fíjate que mi primer arte marcial fue la capoeira. Ajá. Y estaba yo chavillo y tengo un primo que es cachorro, es peleador también, para que lo busquen, Cachorro Cruz. Es muy bueno, pentacampeón, creo, o sexta campeón. Bueno, no sé cómo se diga el T6, pero bueno. O sea, el vato está cabrón. Y éramos del barrio, pues nos dábamos así en la madre en todos lados, ¿no? Éramos mi primo y así nos queríamos. Y de repente, no, que artes marciales, los golpes son en la calle, y así siempre. Y de repente, güey, dice, oye, estoy entrenando capoeira. ¿Qué es eso? No es un arte marcial brasileño. No, que los matas en la calle. Tú vente, güey, jálate a entrenar. Lo vi, enamorada de la capoeira. Hasta la fecha sigo practicando, ya no como tal, porque me metí mucho en las artes marciales mixtas. Ujú. Empecé a pelear, pues hice mi carrera ahí, todo ese parte. Pero capoeira era mi primer amor y no, o sea, no lo puedo dejar. Imagino, o sea, por lo que es de Jiu-Jitsu, pasa algo así, ¿no? De repente. Sí, el jiu-jitsu la verdad me voló la cabeza porque como te dije, venía de hacer otras artes marciales. Cuando empecé MMA estaba haciendo mucho gimnasio, me sentía muy fuerte. Ok. Y en la primera clase luché con un chavo que tenía 20 kilos menos que yo y me dobló como un pretzel. Yo no entendía ni cómo pasó, pero solo salí pensando, no sé qué hizo, pero tengo que aprender a hacerlo. Ok, No sé qué ok, hizo, pero lo tengo que aprender. ok. Y ahí seguí. Y empecé con un profesor de lo de la vieja escuela, ¿no? Tú entenderás. Ajá. Ahí donde llegaba el nuevo y se presentaba. ¿Y tú qué hiciste? Yo he hecho, ¿hiciste algún arte marcial alguna vez? Sí, yo hacía karate. Se paraba atrás, tú le decías al avanzado, dale, este que viene del karate, ¿no? Vamos a enseñarle lo que se hace aquí. La vieja escuela, sí. Los decís se medían las artes marciales y ya no había punto en medio, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y no, sí era pesado ese profe, era pesado porque hasta no, era como un entrenamiento muy militarizado. Ok, Sí, que los nuevos, de hecho, a los nuevos nos decía parásitos o escoria. ok. Daba el calentamiento y decía, bueno, a ver, los parásitos, la escoria, vengan aquí, ustedes van a hacer esto porque está facilito. Los intermedios le decía a los troncos. Ok, Los ok. parásitos hacen esto, los troncos van a hacer esto un poquito más difícil y los súper profesionales van a hacer del chido. Ok. Entonces te rompía el ego, tú decías, chale, ¿cómo que parásito? Por lo menos para tronco, ¿no? Oh, qué Y luego chido, ¿eh? cuando veía que el que me doblaba era un tronco, decía, no mames, ¿y cómo va a estar con el profesional? Claro, güey. Qué loco, Y, sí, no, güey. y había que aguantar vara ahí física y mentalmente porque te quebraban. Te digo que la primera clase ya salía con el codo lastimado, el hombro, las tendinitis que saqué el primer año allí. Y así era como se filtraban antes como en la vieja escuela, ¿no? Pero yo creo que eso ya no sirve. No sirve quebrar así física y mentalmente a los alumnos. Mm, Físicamente porque aunque salga bueno, para cuando sea bueno ya está lleno de lesiones. claro. ¿De qué te sirve un profesional con toda la columna chueca, 5 fracturas, los tendones cortos? Oye, Hay no, que no me estés cuidarlo. describiendo. A mí también me tocó. Sí, ¿no? Lo Sí, sí, sí. sentimos, ¿no? Sí. Oye, yo me acuerdo que capoeira, que es un arte marcial que se puede decir más, menos contacto. Nuestro profe, pues, estaba loquito. Y la capoeira te descompone, la capoeira te compone, sigue entrenando y estás con el brazo acá amarrado y ellos no hacen un bracito y el pie ahí medio inflamado y sigue haciendo esto, sigue haciendo lo otro. Y sí, pues cada chamaco te curabas de todo, pero justo hoy en día ya las lesiones tú ya las empiezas a notar y dices, ay, cabrón, mejor me hubiera hecho mi rehabilitación normal. Exacto. Cuando estaba, me recordaste algo que me comentó un profesor de anatomía cuando estaba en el profesorado, lo que Mm, saco hasta la fecha. Cuando le comentaba, porque me gustaba mucho la clase de anatomía biomecánica y lo aplicaba mucho al jiu-jitsu. ok. Entonces, siempre platicaba con él y me decía, Marco, tú que las artes marciales siempre se comparan con guerreros, samuráis, gladiadores, ¿te parece que es bueno esa comparación?
¿te parece que es bueno sentir que se entrenan como gladiadores hoy en día? Me dijo, piensa en el resto de la sociedad. Piensa en la época del periodo de los romanos, cuando tenía el Coliseo de Gladiadores. ¿Cómo avanzó el resto de la ciencia? Piensa en un hospital de aquel entonces y un hospital de ahora. Cambió muchísimo. Piensa en una escuela de entonces y una escuela de ahora. Cambió muchísimo. Ahora piensa en cómo entrenan los guerreros de entonces y cómo entrenan los guerreros de ahora. Pues estamos bastante similar, ¿no? En aquel momento, pues en el Ludus golpeaban a un dummy de madera y levantaban rocas, y ahora golpeamos costales, levantamos hierros, y pues evolucionamos muy poco en cuanto a la ciencia del entrenamiento en las artes marciales. Claro. Donde sí se ve eso es en el fútbol. Ves que están con los cablecitos por todos lados, mediciones de lactato, cuándo entrenar sí, cuándo no, en qué etapa de entrenamiento, cómo medirlo. Y eso es lo que decíamos al comienzo de la charla, la teoría. Claro. La teoría es lo que con el tiempo va evolucionando y venciendo y modificando a la práctica. Si solo repetimos lo que vimos de otros profes, vamos a seguir entrenando como gladiadores y las artes marciales van a seguir en la prehistoria para siempre. Lo que debemos hacer es aprender de ellos, estudiar, innovar y seguir avanzando y seguir escalonando para crecer con conocimiento, no solo repitiendo, estudiando y mejorando. Pero creo que sí ha habido una evolución no muy lejana. O sea, creo que tiene un poquito de tiempo que empezó a hacerse muchos estudios biomecánicos y neuronales y de todo este sistema de entrenamiento que hoy en día se aplica justo mucho en las artes marciales mixtas. Bueno, yo veo mucho. Y veo yo mucha comparación o mucha similitud con entrenamiento de fútbol americano. Creo que Sí. ustedes ahí son como muchas ideas, o no sé, ¿verdad? Correcto, nos nutrimos de otros deportes que estuvieron más desarrollados, Ajá, pero por el respaldo gubernamental que han tenido. ok. El fútbol americano en diferentes países se le ha dado otra importancia, o los deportes que son olímpicos, como el judo, el wrestling, son los que más han sido modificados a lo largo del tiempo. Pero las artes marciales mixtas, el jiu-jitsu, el kickboxing, deportes que siempre han sido de un ámbito privado, Claro, no han tenido esa evolución o ese desarrollo de conocimientos, excepto en las grandes ligas como la UFC. claro. Yo peleadores que entrenen con ciclos de entrenamiento específicos, con mediciones y demás, solo cuando están en la UFC o ya de camino, pero en las academias normales, pues es algo muy difícil de ver, creo. Sí, y es difícil también porque, aparte de falta de conocimiento, pues las herramientas son muy caras, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, yo en mi forma empírica intento hacerlo y en la parte teórica tengo algunos diplomados en esa parte, pero sí, pues no cuento con toda la herramienta. O sea, y tratar de llevar a los chicos a su máximo es mandarlos a hacer análisis que tú no puedes hacerles, ¿no? Y pues obviamente un gasto del bolsillo que pues también los chicos no tienen muchas para hacerlo. Entonces, buscamos hacer maravillas, ¿no? Sí, pero con un pasito a la vez, ¿no? Yo creo que, como decías al comienzo con tu profesor de capoeira, que decía, la capoeira te rompe y te fortalece con el brazo roto. Yo hasta el día de hoy lo veo, que, y dale, no, si no duele, no sirve. Y dice, por lo menos con hacer el clic, no, a ver, ¿qué te duele el hombro? A ver, ¿dónde te duele? Claro, Toca, muévelo así, no, descansa, ve a tu casa y ponte hielo. sí, Con unos pequeños cambios ya hacemos una gran diferencia. Y así a claro, poquito creo que como profesores, algo que nos debe sobrar es la creatividad, siempre. siempre. Porque Sí, equipamiento, espacio, al final siempre estamos condicionados de alguna manera. claro, Y ahí viene el conocimiento y la creatividad para sacar lo mejor de nuestros alumnos y cuidarlos. sí, Porque cierto. otra cosa que pienso como profesor es que no se trata de llegar rápido, sino de llegar lejos. Y Claro, para eso hay que cuidarlos. paso a pasito. Sí, yo creo que le diste cañón al clavo esa parte de ir implementando poco a poquito los conocimientos que se adquieren. La Ujú. neta, qué chingón. Yo creo que lo describiste de la mejor forma. Qué chido, profe. Y de ti, ¿qué más nos cuentas? De que aparte de las artes marciales, ¿en qué has trabajado? ¿Qué ha sido de ti? ¿En qué momento dices, ya puedo dedicarme realmente a las artes marciales? No sé, cuéntanos algo de esa parte de tu vida. Pues desde que decidí, como te decía, siempre quise ser profesor de un arte marcial, ya alrededor de los 20, 23 años, definí que iba a ser de Jiu-Jitsu. ¿Ok? Entonces definí que, bueno, iba a darle un acelerador a mi carrera en formación con el Jiu-Jitsu, ¿Ok? con la universidad, y decidí mudarme a Brasil. Cuando viajé a Brasil, me puse de fecha límite que hasta los 25 años iba a competir ciego como loco para ganar experiencia, y entonces ya iba a enfocarme más en capitalizar ese conocimiento y montar la academia. ¿Ok? Entonces fue que decidí viajar a México, regresar a México, pues que nací en Guadalajara, pero llevaba años sin pisar mi tierra. Y en Plaza del Carmen, pues el mercado local es de turismo, ¿no? Así que Ah, empecé a trabajar en hotelería. Primero traté de trabajar de lo que sé y lo que me gusta, como instructor deportivo en hoteles. ¿ok?
hasta que vi que el salario en hotelería no viene por el salario, sino por la propina. Entonces me cambié para ser maletero porque el objetivo no era ser instructor de hotel para siempre, era ahorrar dinero para poner la academia. Entonces ahí le pisamos el acelerador a lo que hacía falta en el momento, ahorrar dinero. ¿Ya cuánto llevas acá en playa? ¿Dónde trabajaba? No, ¿cuánto llevas acá en playa? Acá en Plaza, 5 años. 5 años. 5 Wow. años ya. Ya un Los ratito. primeros 3 años estuve Pues- trabajando en hotelería. Pues yo creo que ha sido bien rápida la carrera. O sea, yo te veo creciendo bastante. Ah, gracias. Sí, no, de verdad. O sea, yo ya llevamos acá 11 añitos Ujú. y hay academias que están antes que nosotros y pues ahí van, ¿no? Avanzando. Y yo de repente empecé a escuchar tu nombre por el profesor Ezequiel, no, el profesor Marco y esto y el otro, y te veo haciendo eventos, te veo haciendo gente a los eventos, llevando gente a los eventos, te veo, o sea, tu academia moviéndose. Y eso la verdad es que pues es bien respetable porque no cualquiera lo logra. Pues. Gracias. Y me alegra mucho que comentes esto porque la verdad que es un proyecto que vengo planificando hace más de 10 años. Ahora tengo 29 años y como te decía, desde los 20 que decidí que iba a ser profesor de Jiu-Jitsu y a los 20 años empecé a planificar cómo iba a montar mi academia y cómo me iba a desenvolver como profesor. Sí. Así que esto es como el bambú, ¿no? Echamos raíces durante años para que cuando sea el momento pegar el estirón para arriba. Oye, hablando de raíces, a ver, profe, cuéntanos, ¿qué pensaría el Marco chiquito ahí de 7, 8 años que tenía sueños, ilusiones, del Marco de hoy en día? ¿Qué le diría? Creo que el Marco Chiquito era cabrón, ¿eh? El Marco Chiquito era cabrón, así que lo primero que me diría es, no seas puto, Aguante, vara. aguanta, sigue compitiendo, no seas puto, no luchas más. Y después me diría, qué chido, felicitaciones, lo logramos. Ay, Lo logramos, pero no afloje, no seas puto. Creo que sí me diría el Marco Qué Chiquito. loco. Qué chingón. Y Marco chiquito sí pensaba igual, seguro dices tú que desde que entraste a las primeras artes marciales, quería ser el profe. Sí, sí, siempre es que yo los veía con mucha admiración a mis profesores, siempre los admiré y siempre quise ser eso. Y después de Jiu-Jitsu, ¿qué pones? ¿El karate, el taekwondo, el kung qué pones? Después de Jiu-Jitsu, en lo que más he disfrutado como practicante, creo que el karate por lo marcial y lo ortodoxo del arte. Creo que Ok. saqué mucha formación en cuanto a mi carácter y estilo de vida del karate. Sí, Ok. sí. Fíjate que, recapitulando en la parte que dices, entrenas como gladiadores y así, creo que tienes razón en la parte de sí enseñarle más al alumno, pero a muchos nos encanta la parte donde sufres. Sí. Que el profesor te diga, ya, levántate, que ya no puedes, tú sí, sí puedo, y sentir ese coraje de que sigue adelante cuando ya te sientes derrotado, ¿no? Bueno, no sé, es muy romántico tal vez, o es este reto al ego, no sé qué sea, pero a mí me encanta que cuando entrene me torture. O sea, dale, dale, dale. Y sí, yo siempre le digo a mis alumnos también, sí tienes que ser un poquito amante del dolor en esto para crecer. Porque si bien sí no se trata solo del dolor, creo que sí, para poder lograrlo, sí tienes que sufrirlo un poquito, ¿no? Sí tienes que se sienta el poder. Sí, hay que sufrir, nos vamos a lastimar, va a haber lesiones, pero creo que ahí es muy importante que el profesor tenga una visión para poder saber hasta dónde llega el dolor bueno y cuándo empieza el dolor lesivo. Claro, Porque ese clásico, si no duele, no sirve, a mí me confundió mucho como practicante. claro. Incluso cuando yo viví en Brasil, mi tiempo en Brasil se acabó por eso, por no saber discernir cuál era el dolor bueno del dolor malo. A mí me dolía mucho la rodilla y la pierna porque se me estaba partiendo el menisco y yo me decía a mí mismo, no seas puto, párate, voy a competir y sigue, no seas puto. Esa era mi frase de competidor. Marco chiquito. ¿No? Sí, el Marco chiquito diciéndome, no seas puto y échale. Y por decirme así, dale, 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 hasta que el cuerpo dijo, no, hasta aquí, ¡prac! Claro. Y se explotó y ahí, saltando en un pie de un hospital a otro por Sao Paulo, ¿no? Oye, ¿nos contaste alguna vez esa historia? Cuéntanos esa historia de Sao Paulo y la rodilla mocha. Hubo un par de historias ahí. A ver, échale, profe. Pues mi vida en Sao Paulo fue bastante precaria. Yo cuando estaba terminando la universidad en Argentina, tuve una hernia abdominal que me dejó un rato afuera del tatami. Ok. Y justo coincidió con que Moisés Muradi, presidente de Lotus Club, fundador de la academia, viajó a dar un seminario a nuestra escuela. Y yo no pude tomar ese seminario porque estaba con la hernia. Entonces me llenaba la cabeza, como te digo, me exigía mucho. Yo decía, encima, pedazo de puto, te operaron y no estás entrenando y no vas al seminario. Y yo me atacaba mucho, me pedía mucho yo como competidor. Ok. Y tanto que fui y le dije al profesor Moisés, me pasó esto, siento que estoy perdiendo tiempo, quiero recuperarlo. ¿Puedo ir a entrenar con ustedes? Y me dijo, claro que sí, puedes venir cuando quieras. Yo le tomé la palabra, vendí las cositas que tenía, viajé, no sé, con $300 en el bolsillo y ahí a dormir en la academia, ¿no? Y como
Si bien me recibieron muy bien en Lotus Club, me ofrecieron trabajo, me ayudaron mucho, pero yo estaba muy enfocado en entrenar. Entrenaba 3, 4, hasta 5 veces al día. Llegué durmiendo en el tatami, me despertaba con el primer turno y me dormía después del último turno. Entonces no encontraba tiempo para tener un trabajo formal. Claro. Entre clases salía a vender aguas en el metro de Sao Paulo. Yo me compraba un paquete de aguas grande, lo dejaba en la neverita de la academia Ah, y entrenaba. Después del entrenamiento me iba al metro, vendía, corría de la policía porque no se puede vender agua y no se puede vender en el metro. Así que ahí como sacando monedas para vivir al día. ok, Estaba totalmente enfocado en competir y no tenía proyección de qué hacer luego o qué hacer si pasa algo. claro. Hasta que ese algo pasó, que fue lo de la rodilla. De tanto exigirle, imagínate que en ese tiempo yo, la verdad que como vivía al día, a veces no cenaba. Juntaba las moneditas que sacaba de vender aguas y en la mañana me iba a comer en un comedor municipal, un comedor con indigentes, ¿no? Órale. Hacía una fila largota con lleno de homeless o adictos al crack, o sea, se notaba cómo estaban hablando solos, como un 200 loquitos del centro, imagínate, Ok, 200 loquitos del centro y yo era el 201. y ya me ponía a hablar solo para no, para disimularlas. Y bueno, entre todo eso, así, ahí desayunaba, ahí almorzaba y a veces si sobraba un poquito cenaba en otro lado, porque como eran barrios peligrosos, esos comedores no abrían de noche, solo era para desayunar y almorzar. Órale. Y en ese capacidad adquisitiva que tenía, para mí un lujo era comprarme una bolsita de hielo y los domingos, algunos domingos, cuando me sobraban unas monedas, me compraba una bolsita de hielo y me lo ponía en las lesiones. Entonces, soñado, un fisioterapeuta, acupuntura, cremas desinflamatorios, ni los pensaba, Ni, ¿no? ni paracetamol. Ajá. Entonces era solo para adelante, para adelante, para adelante, hasta que el cuerpo no aguantó, Ah, porque no supe medir dónde terminaba el dolor muscular que me hacía crecer y dónde empezaba el dolor lesivo que iba a entorpecer la carrera. claro. Por eso, al menos quizás por esa experiencia, es que creo que es tan importante que un profesor lo marque. Porque en ese tiempo, no sé, quizás mi profesor no lo vio, pero a mí me habría gustado que ahora lo pienso, me habría gustado que un profesor me detenga y me diga, no, no compitas en este torneo, no, ya entrenaste mucho, veo que estás caminando raro, no entres Ah, al tatami hoy. Si sí. yo hoy hago eso con mis alumnos. Que es difícil, ¿no? Bueno, no sé. Y es difícil mediar también como profesor porque hay dos expectativas muy altas. Como profesor queremos que nuestros alumnos traigan todos los oros y hagan brillar la academia y su propia carrera como deportistas. Y el alumno también tiene su ego personal y no quiere aceptar una derrota, siempre quiere ir a la batalla. Pero justamente ahí es el trabajo del profesor, morderse la lengua, decirle, mira, aunque a ti y a mí nos duela, hoy no compites, Claro, porque no me importa que ganes 10 oros este año, me importa que ganes 100 oros en 20 años, en claro, toda tu carrera. exacto. Sí, ¿no? Qué buena, profe. Sí, la verdad, lo que te decía era, es difícil porque de repente el alumno no te quiere hacer caso. O sea, tú Ujú. dices, oye, te estoy viendo caminar medio raro, que te duele el pie, la rodilla, algo. No, profe, estoy bien. No, descansa, descansa. No, 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 estoy bien. No. Y ya lo ves. O no lo hace aquí y se va a otro lado a hacerlo. Ujú. Dice, "Ay, descansa porque ya llegó". ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y ahí competir esa parte del alumno que te comprenda. Y ahora lo que trato de hacer con eso es, entiendo el afán de querer seguir, pero les explico, trato de ser racional. Por eso principalmente trabajo con adultos. Para Ok. empezar, a mí me gusta trabajar con adultos porque me considero una persona muy racional Mm, y siempre trato de hablar con las personas. Y sabes que a los niños, pues no siempre van a entender. Hay que hacer una educación más guiada, que claro, es otro tipo de trabajo, lo respeto, pero no es mi fuerte. claro, Me claro. gusta poder hablarlo, ser racional y explico, mira, ahora tienes la rodilla mal, tienes tal lesión, vamos a seguir entrenando, pero no para que seas más fuerte o más explosivo, vamos a entrenar para que esa rodilla no se siga jodiendo. Así que vas a hacer tal ejercicio, a ver, evaluación, necesitas movilidad, necesitas fortalecimiento, necesitas suplemento, necesitas ir al médico, porque a veces hasta me exilio, mira, yo te puedo ayudar mucho de corazón, pero no Claro. soy traumatólogo. Y tú ya necesitas un traumatólogo. Así que, ve, Traumatólogo y psicólogo también. traumatólogo, psicólogo, hay que ser completo y a veces los alumnos nos buscan como que seamos un todo, ¿no? Tú lo sabrás. Sí. Como profesor a veces nos toca ser profesor, psicólogo, Papá. fisioterapeuta, todo. Sí, Y hacemos hasta lo que podemos porque lo hacemos de corazón, claro. pero también tenemos que aceptar nuestros límites. El alumno debe aceptar sus límites, el profesor también. Claro, y eso es bien importante que tu ego no te gane en esa parte porque terminas dañando más al alumno, Exacto. ¿no? La verdad, sí, más que ayudarlo, terminas haciendo un daño. Entonces ahí porque se pongan pila los profes, no hagan tonterías. No Oye, podemos profe, hacer todo. cuéntanos la mejor experiencia que hayas tenido en tu vida fuera de las artes marciales. Algo que nos puedas dejar aquí de ti, de tu
de tu persona, de tu corazón? Creo que la mejor experiencia fuera de las artes marciales que he tenido también vino a raíz de las artes marciales. Ok, Como toda mi vida estuvo con las artes marciales, no se podía evitar. es una- Después de esta experiencia algo traumática que tuve con la lesión de la rodilla, la lesión de la infección, me hospitalizaron 2 veces en Sao Paulo, tuve 2 situaciones que no pude solventar por mí mismo y tuve que pedir la ayuda a mi familia. ok. Luego de todas estas situaciones, cuando llegué a México y decidí trabajar y independizarme más como adulto para formar mi academia, la situación que más me gratificó personalmente fue poder traer a mis padres de vacaciones y poder invitarles un café, poder invitarlos a comer, poder recibirlos en un lugar donde estaba yo viviendo, o sea, y mostrarles que ya no se tenían que preocupar por mí, siempre se van a preocupar, pero Claro. que su trabajo lo hicieron bien, que me educaron bien para la vida y que ahora no solo puedo cuidarme yo, sino que puedo cuidar a otros, que los puedo cuidar a ellos, que puedo cuidar a mi hermano, que puedo cuidar a mis alumnos. Que te puedes cuidar tú, es decir, porque para ellos es Para lo empezar, lo principal. principal. Y de ahí para además, yo creo que fuera del tatami, y eso lo aprendí gracias al tatami, pero fuera de él, creo que esa fue mi experiencia más gratificante, poder demostrarle a mis papás que hicieron un buen trabajo. Está, que sí, me vas a decir. Me No, preguntaste. palabras muy profundas, profe, la neta es que eso es bien chingón. ¿Cuántas veces no olvidamos de esa formación de nuestros papás, no? No, yo y el profe hice y regresé. ¿Y quién está detrás de todo esto, no? ¿Quién nos forjó ese carácter desde un inicio? ¿Quién me metió al tatami por primera vez? ¿Quién nos apoyó? ¿Quién nos metió el perdón por primera vez? Nos llevó a una academia. La neta es que, pues, son los papás. Y los que no lo tengan, aprovechen al profesor que sí los quiso, ¿no? Yo veía una publicación hace poquito, de repente, y todos hemos sido ese, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que todos hemos pasado por un momento así. Te encuentras hablando o se encuentran hablando mal de ti, alguien que recogiste, ¿no? Que recogiste, que no tenía las capacidades, que no conocía este mundo, que no conocía el mundo que tú conoces, lo vas mostrando, lo colocaste en posiciones donde ni siquiera tenía la capacidad de estar, pero a tu nombre lo colocaste, y cuando lo exigiste un poquito más, se retira y dice, no, este cambió, se volvió un soberbio, se volvió una mala persona, me maltrató así, cuando en realidad pues fue una exigencia nada más, una exigencia no tuya, que al fin de cuentas es de la vida, ¿no? Entonces, a lo que voy es esto, si no estuvo papá, como en el caso del profesor Marco y mamá, y tuvieron un profesor que los llevó así, hay que valorarlo, la neta, Exacto. un chingo, porque de ser profe y dar ese amor, no cualquiera lo hace, entonces, son cosas bien chingonas, lo que te decía ahorita, ¿no? Tienes que ser psicólogo, traumatólogo, toda esta parte, o lo intentamos, No. y ser papá, un chingo de veces, ¿no? Un chingo de veces. Entonces sí hay que valorarlo. Profe, y alguna anécdota chistosona, algo así como, ¿no sabes qué? Algo que quiero que nos cuente, que nos contaste alguna vez, la parte de la infección, que competiste enfermo. Ah, Esa cuando parte me estuvo chida, ¿eh? desmayé caminando el podio. Sí. Esa madre. Por favor, profe. Sí, sí. Bueno, en eso de no escuchar a mi cuerpo y solo echarle para adelante como loquito en Brasil, tuve un raspón tonto, me raspé el rostro en el tatami y se metió un estafilococo, bacteria normal en los gimnasios. Sí, sí, sí. Pero yo no sabía en ese momento que cuando una bacteria entra por el rostro, el sistema de irrigación sanguínea no tiene tantas defensas, tanta barrera de defensa, y es muy fácil que la infección llegue a la sangre. Wow. Entonces, yo un día me empecé a sentir mal, como si tuviese gripe, ¿no? Tenía fiebre, me sentía débil, y como me decía siempre, me decía, no seas puto, y échale. Y me decía, estás en Brasil, no vas a competir, no vas a parar de competir por una gripe, no seas puto, me decía. Entonces iba y competía, y en una de esas competí en el brasilero, que en Brasil, el brasilero es más importante que el mundial, porque ser campeón brasileño, para los brasileños ser campeón brasileño es ser el mejor del mundo, como yo soy de Brasil, y que me anoten el brasileño con 40 grados de fiebre, lucho, gané un par, perdí en la semifinal, quedé en tercer puesto y cuando iba caminando hacia el podio veo todo negro y ¡pum! Al suelo, así, totalmente inconsciente. Y ahí fue cuando me di cuenta que no era una simple gripa, que había algo más. Y de ahí ya se complicó, se siguió complicando. Fue que la segunda vez que caíste. Sí, no, en realidad la primera vez fue por la infección. Ok. La primera vez fue por la infección que esa noche después del brasilero yo estaba acostado ya descansando y me empezó a picar el cuerpo, me picaba el cuerpo, me picaba y dije, ah, pinche mosquito brasileño, mosquito mutante, ¿qué te pasa, no? Ah, bueno. Y me levanto así, bueno, me voy a bañar a ver qué pasó. Y cuando paso frente al espejo de la academia, me veía desfigurado como el hombre elefante, así ya estaba todo hinchado, con bolas, No, tumores. ma- Y eso es que el cuerpo empezó a entrar en sepsis, que es cuando el cuerpo empieza a colapsar, literal, como sí. la infección ya estaba en la sangre, estaba por llegar a los órganos y el cuerpo estaba diciendo me rindo. Wow. Y sí, sí, y ahí fue cuando empecé, me asusté, yo pensé que era una alergia y me fui corriendo a un hospital y ahí yo medio tonto y con medio portugués tratando de explicarte cómo me sentía. Ok.
Estaba tan colapsado el sistema de salud pública de Brasil que quienes se quejan del INSS no saben lo que es el sistema de salud pública brasileño, agradezcan lo que tienen aquí. Ok. Literal, en esa noche yo vi que se murieron 4 cabrones antes de que me atendieran a mí. En la Wow. sala de espera, ahí esperando, se murieron 4 y yo así, ¿y yo seré el quinto? Ah, no, wow. Y que cuando me atienden, de tan colapsados que estaban, ni siquiera leyeron mis análisis de sangre. El doctor solo me vio, dijo, debe tener una alergia, me medicó para la alergia, ¿no? Y la infección seguía y yo tomaba los medicamentos que me dieron y me seguía sintiendo cada vez peor. Hasta que le hablo a mi médico de Argentina, le paso una foto del análisis y me dice, Marco, hasta un estudiante de primer año sabría que tienes una infección porque tus glóbulos blancos están hasta las nubes y eso es básico. O sea, quien te recetó ese medicamento no leyó tus estudios. Así que ahora vas, compra tal y tal cosa. Resultó que ese medicamento era muy fuerte, ya era un antibiótico fuerte, y cuando fui a que me lo inyecten, porque no me sabía inyectarlo en ese momento, al hospital me dijeron, para que te pongamos este antibiótico te tienes que quedar internado porque tiene efectos colaterales muy fuertes y no te podemos inyectar y dejar que te vayas. Y dije, pues, bueno, o me internan aquí o me muero, aquí, ¿dónde firmo, no? Ajá. Y me quedé. Al tercer día que estuve ahí internado, que estaba en una habitación con craqueros en coma etílico, había un olor a casi vómito en este cuarto, No mames, pero me dolía la garganta de respirar ese aire. Ya al tercer día, el médico de guardia en la noche se olvidó de dar la ronda y no me puso el antibiótico. En la mañana el médico de turno se acerca y me dice, mire, disculpe, ocurrió esto en la noche, olvidaron de ponerse el antibiótico, pero vamos a colocar el siguiente. Yo le escribo a mi médico de Argentina y él me dice, te escapas del hospital. Vete del hospital ya porque el siguiente antibiótico que te van a poner es el último que hay en la línea del mercado. O sea, si la cagan con ese, te mueres y no hay medicamento en el mundo que te salve después de eso. Así que te escapas, no me importa, porque David firmó, no me podía ir. Me dijo, espera que den la ronda, te escapas, te vas al hospital, al aeropuerto, perdón, y de camino al aeropuerto yo te compro un pasaje, regresas a Argentina y aquí te curo porque te van a matar en Brasil. Y le hice caso, ¿no? Esperé que dieran el rondín, me puse la ropa abajo de la bata, salí, me quité la bata en el pasillo como en las películas, Ajá. me subí a un taxi, pasé por la academia para pedirles dinero, seguí en el taxi hasta el aeropuerto y en el estacionamiento del aeropuerto me caí así desmayado. No, me arrastraba en el aeropuerto, en el estacionamiento. Los guardias del aeropuerto me subieron una silla de ruedas y así me llevaron en silla de ruedas al avión y en silla de ruedas hasta el hospital en Argentina ya moribundo, Wow. literal. Así que ese estuvo fuerte. No manches, profe. Sí. ¿Viste la luz? Sí, literal. Bueno, lo tuvo loco porque en el tiempo que estaba ahí internado, me llamaron porque había clasificado para competir en la Copa Podio. Ok. Yo había ganado un selectivo en Brasil Ajá. y se suponía que el ganador del selectivo en Brasil iba a luchar contra un invitado de otro país. Ok. Y para mí eso era como el top, porque la Copa Podio, para quienes no saben, es un torneo privado en Jiu-Jitsu en el que no te puedes inscribir. Ahí te invitan porque eso, el campeón europeo contra el campeón panamericano y así, hacen super luchas, ¿no? Y como querían encontrar un rival cinturón azul duro para Micael Galbao en ese momento, hicieron por primera vez un selectivo. Hicieron un selectivo en Brasil, selectivo en Rusia, selectivo en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. Y la modalidad era que cada ganador de este selectivo iba a luchar contra otro invitado especial. De ahí iban a sacar un campeón, luego se hacía una llave y el que gane esa llave luchaba con Micael Galbao. Ok. Resultó que yo justo estaba en Brasil, me enteré que estaba el selectivo, me inscribí, lo gané. Y cuando estaba en el hospital, me habla mi profesor de Argentina y me dice, Marco, ¿qué crees? Te conseguí una lucha en la Copa Podio. Yo le digo, sí, ¿contra quién? Contra el campeón brasileño 85 kilos. Yo gané esa cosa. pero yo gané eso. Dice, no manches. Sí. Iba a luchar yo con Marco contra Marco, iba a ser. Y para mí, bueno, pues fue también una gran satisfacción decir, pues, era mi sueño, por un lado me lo gané, por otro lado me invitaron, Wow. pero estaba en el hospital y, y literal yo sentía que me moría y una noche me estaba riendo solo y decía, puta madre, me voy a morir antes de luchar en esta cosa. Tanto que me forcé y me voy a morir antes, pero era como una aceptación con risa, no sé, era muy loco, pero sí pensé esa noche, El sarcasmo de la vida, ¿no? yo estaba tan seguro que me iba a morir que ni le conté a mis papás que estaba pasando eso, porque no quería que se preocupen, yo lo sentía, estaba tan seguro que sí me moría ahí que no le dije a nadie, Wow. solo a mi médico, y así fue como regresamos, ¿no? Pero bueno, entre tragicomedia, un poquito de las dos, pues. Qué loco, profe. Porque gastar la muerte, o sea, no está tan fácil, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, De estar decir, ya,
Hasta aquí llegué. Depende de cómo hayas vivido. Pero yo en ese momento creo que siempre me siento muy realizado. Ah, qué chingón. Ah, güey. No lo buscas, pero si llega, Si no llega, hay pedo. sí, Ah, güey. no le digo nada. Wow, ¿y luego, y competiste al final? Al final sí, y ahí fue donde me chingué la rodilla, porque, como te digo, estaba moribundo, súper desgastado el cuerpo, infección, medicamentos. Me viajé a Argentina, me medicaron durante una semana, regresé a Brasil, entrené una semana y al competir de vuelta. O sea, tuve desde que estaba en la silla de ruedas, tuve 10, 15 días para luchar en la Copa Podio. Sí. A la semana siguiente fue el Mundial y a la semana siguiente un selectivo de Abu Dhabi. Así, 3 torneos grandes una semana después de otra. Le exigí cañón al cuerpo y al lunes siguiente del último torneo, haz de cuenta como que me paro y ¡pam! Que explota la rodilla. O sea, el pobre cuerpo aguantó hasta donde le dije que tenía que aguantar y después dijo ya. Claro. Y por eso es que aprendí tan marcado de que hay que saber escuchar al cuerpo, hay que saber distinguir el dolor bueno del malo. Guiar a los alumnos. Guiarlo, exacto. Porque también era mi profesor, decía, pues, ya te veo bien, te recuperaste, tenemos 3 torneos importantes, a chingarle. Claro. Quizás hoy, si yo tengo un alumno en esa situación, le digo, la verdad que vienes de estar todo madreado, prefiero que gane otro el podio, tú descansa, ya el año que viene otra oportunidad. Porque eso sí es algo importante. El tatami siempre da revancha. No hay que volverse loco de porque perdí hoy, porque no pude competir esta vez. Va a haber otro. Campeones surgen todos los meses, todos los años hay un campeón mundial diferente. Te toca el año que viene, no pasa nada. No, y pocos son los que permanecen, ¿no? Y los que permanecen, pues, Exacto. tienen sus cuidados especiales. Wow, profe, no, pues, bien, de película. Le vamos a grabar una película con las Que venderse la Netflix. No más, neta que sí, o sea, güey, o sea, lo que tú me platicas, yo lo visualizo, ¿no? Está en Brasil, la parte del doctor y todo, llegar ahí en el hospital y ver toda la gente, pues, así en ese estado, los craqueros y toda esa parte, no manches, o sea, sí está de contarlo a viva voz, está cabrón, la neta. Y pues ya, estás acá con toda esa experiencia, profe, siendo profesor. Habiendo ganado, habiendo perdido, aprendí mucho. Claro. Así que ahora trato de compartir esa experiencia para mis alumnos y que aprendan de lo que ya viví y no sea necesario para ellos pasar por lo mismo. Claro. Mi papá una vez me contó una historia, te lo voy a compartir. Le vamos a contar el cuento de los 3 pendejos. Había 3 pendejos que vivían en un pueblo a las afueras de la ciudad, pasando una montaña. 3 hermanos, el menor, el mediano y el mayor. El mayor tenía los zapatos súper desgastados. El menor tenía los zapatos un poquito gastados. El del medio tenía los zapatos poquito gastados. Y el menor tenía los zapatos nuevos. Okay. Su mamá se preguntaba por qué había tanta diferencia si se los compraba a principio de año igualito a los 3. Y un día los siguió camino a la escuela. Ellos camino a la escuela pasaban por una montaña, cruzaban para llegar a la ciudad. Resulta que el hermano mayor todos los días pasaba y se tropezaba con una piedra y se tropezaba con otra y se tropezaba con otra porque iba con el teléfono, iba bien a la pendeja y no le importaba, ¿no? Okay. El del medio iba atrás del hermano mayor y veía que se tropezaba en la primera y le decía, pendejo, y se tropezaba él también. Pero veía, pero mañana no me tropiezo. En cambio, el menor iba atrás de los dos, veía que el primero se tropezaba, veía que el segundo se tropezaba, y yo cuando pasaba le decía que hay una piedra, oso por arriba. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? Que todos estamos pendejos, pero hay diferentes tipos de pendejos. Hay pendejos que se pueden tropezar con la misma piedra 1000 veces y no van a aprender. Okay. Ese es el peor de los pendejos. El intermedio, que es el que se puede tropezar una vez de la piedra y al día siguiente ya sabe que está ahí la piedra y no se tropieza. Pero el pendejo sabio, el menos pendejo, es el que no necesita tropezarse con la piedra. Es quien ve al primero o al segundo tropezarse y ya se plantea que ahí hay algo y aprende del error ajeno. Yo creo que eso es algo muy importante para los alumnos y que debemos guiar a los alumnos a que aprendan de nuestros errores para que sean mejor que nosotros. Yo quiero que mis alumnos que quieren ser competidores ganen más medallas de las que gané yo, que sean mejores que yo. Mis alumnos que quieren ser profesores, que sean mejor profesor que yo. Porque esa es la esencia de la humanidad, de lo que nos separa de los animales, la evolución. Aprender del error y evolucionar para crecer y ser mejores. Wow. Chingón, profe. Yo te iba a preguntar algo que nos quisieras dejar antes de que terminemos el día de hoy. Pinche mensajote. Ya está. No dejen de entrenar, no dejen de entrenar. Recuerden que nada es fácil en la vida. Si se tropiezan, se sacuden, se vuelven a levantar y eso es lo más importante que van a aprender en el tatami. Resiliencia y lo importante que es fijarte una meta
trazar cómo llegar hasta esa meta y solo poner un pie delante del otro hasta que llegues a ella. Quizá de camino te caigas, quizá de camino te golpes. Lo importante es que aprendas de esa caída, que aprendas de ese golpe y eso te ayude a llegar a la meta que te fijaste. Eso pasa en el tatami, pasa en la universidad, pasa en la vida. Pandilla, pues, ¿qué les puedo decir? Me ha dejado sin palabras el profe Marco el día de hoy. Muy profunda esta charla, muy filosófica, mucho conocimiento. La verdad es que muy chingón, profe. Te agradezco mucho que nos hayas aceptado la invitación. De verdad, espérame, todavía no te despidas. Aguanta tantito que quiero expresarlo. No, la verdad es que, pues, como lo dije al principio, yo siempre te noto, es un maestro y un maestro todo el tiempo. Eso se agradece, se admira y pues siempre es un placer platicar contigo. Te agradezco mucho nuevamente, pandilla. No se pierdan este podcast. Vamos a seguir invitando al profe. Vamos a ir a sus eventos próximamente. Ryu Combat, ¿ya es el tercero? Ryu Combat va a ser el cuarto. Cuarto, Para el cuarto Ryu Combat, 16 de mayo. Así que, pues échenle galleta a la gente que está en otros estados. Cáiganle a competir. Vamos a hacer unos campamentos ahí para que se vengan a competir, se vengan a la playita. Aprovechen el paraíso en la tierra de Playita del Carmen. Y pues también un tirito aquí con nuestra gente de acá para que vengan a convivir. Así que, pues muchas gracias por habernos sintonizado. Misma hora, mismo canal. Un agradecimiento al profe por todas esas palabras, por ese conocimiento que nos pasó. Y pues ya saben, si quieren conocer más de los atletas aquí del sureste mexicano, échenos un grito, díganos quién les interesa que invitemos a este podcast. Vamos a estar invitando más gentecita. Pero hoy en día tenemos las palabras hoy del profe Marco Mercury, que la neta se le fue chidote. Y pues muchísimas gracias a ti, profe. Te agradezco mucho. Qué bueno que te la ocasión. Y pues, pandita, nos vemos en el próximo Fuera de Combate. Os.